El hombre simplemente contestó una llamada al azar. 18 países asustados reunieron apresuradamente un ejército de 50.000 millones durante la noche. El gobierno de Longo entró directamente en estado de preparación para la guerra. No solo envió 900 tanques pesados con munición real como apoyo. Incluso el Eastern Express está listo para partir. Todo esto, solo porque recibiste una llamada sobre el secuestro de tu hija. Ellos saben muy bien. Si a tu hija se le cae un solo cabello, una tormenta sangrienta arrasará a nivel mundial. En este momento acabas de contestar la llamada. Dentro se escuchó una voz masculina áspera y desconocida. Eres el padre de Watianya. Tu hija está ahora en nuestras manos. Si quieres que viva, escúchanos. Cada palabra es como un punzón de hielo envenenado, clavándose con fuerza en los tímpanos de Hua Yunfeng. Él habló lentamente. La voz era tan tranquila que daba escalofríos. Pero bajo esta calma, es el significado infinito capaz de congelar el alma. ¿Dónde está mi hija? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieres, hombre al otro lado del teléfono? Me hizo gracia su tono excesivamente sereno. Reír con un chillido agudo y estridente. Somos nosotros. Que tu hija venga a desarrollarse por nuestra zona en el norte de Myanmar. Al escuchar las palabras norte de Myanmar, la voz de Hua Yunfeng se hundió de repente. ¿De quién son ustedes, los que hacen estafas en el norte de Myanmar? Liu Zhengfeng o Wu Datou. ¿Qué Liu Zhengfeng? El viejo Wu Datou no lo conozco. La voz al otro lado del teléfono se volvió inmediatamente impaciente. Desprende la arrogancia de un matón de los bajos fondos. No me des más rollos. Te pregunto una simple cosa. ¿Quieres salvar la vida de tu hija o no? No lo quiero. Lo venderé desarmado en piezas ahora mismo. La mirada de Hua Yunfeng se volvió repentinamente afilada como una cuchilla. Muy bien, excelente. Su voz seguía siendo baja y tranquila. Pero cada palabra parece salir entre dientes apretados. El otro ni siquiera Liu Zhengfeng, Wu Datou y estos matones locales del norte de Myanmar no lo sabían. Estos ni siquiera rozan el círculo interno. Simples peones desechables. Continuó usando un tono calmado para tranquilizar a la persona al otro lado del teléfono. El lilei de la cabeza levantó la mano mientras, al guardaespaldas vestido de negro que esperaba en la sombra fuera de la puerta, hizo un gesto sutil. El guardaespaldas miró con severidad. Girar rápidamente. Desaparecer al final del pasillo. ¿Cuánto dinero quieres? Mientras mi hija esté a salvo. Dime un número, continuó Hua Yunfeng hablando por teléfono. La voz no revela ninguna emoción. Pero bajo esta calma, es la furia desbordante que está a punto de consumirlo todo. Al otro lado del teléfono, Lilei en un parque lejano del norte de Myanmar. Los ojos se abrieron de par en par de inmediato. Lamió con avidez sus labios agritados. Enseguida puso un precio exorbitante. Quiero 1 millón. 5 millones en efectivo. El dinero llegará y la seguridad de tu hija estará garantizada. Lilei sintió una alegría desbordante en su corazón. El rendimiento de 5 millones este mes está directamente al máximo. Quizás incluso pueda llamar la atención del hermano mayor de arriba. Dar un salto al cielo de un solo paso. Pensando en esto, la cara de Lilei emergía una excitación incontrolable y distorsionada. En cuanto a garantizar la seguridad de la hija de la otra parte. Mierda, antes de que hiciera esta llamada. Esa chica llamada Watianya ya había muerto. Ahora probablemente ya ha sido limpiado. Convertido en un montón de basura que nadie quiere. Solo pensar en ese idiota adinerado que transfirió 5 millones. Pero descubrir el dolor que su hija ya no tenía ni rastro de sus restos. Desesperación y colapso. En el rostro de Lilei se dibujó una expresión enfermiza. Expresión de placer extremo. Lo ha hecho demasiadas veces. Cada vez que escucho al otro lado del teléfono, los desgarradores llantos y maldiciones que llegaban. Se sentía completamente cómodo. Hasta podría comer 2 tazones más de arroz. Torre Yunfeng en la azotea. En menos de 1 minuto, la puerta de la oficina se abrió de nuevo sin hacer ruido. El guardaespaldas vestido de negro que acababa de irse regresó rápidamente. Tengo una tableta en la mano. Respetuosamente se lo entregó a Hua Yunfeng. Un punto rojo parpadea frenéticamente en la pantalla. Debajo del punto rojo se muestra la dirección alienígena. Parque Industrial T08 de Mianbei. Es justo el lugar que golpeó en este momento. Una fría y penetrante luz helada pasó fugazmente por los ojos de Hua Yun. Él se dirigió a. Al otro lado del teléfono alegaron que necesitaban tiempo para recaudar efectivo. Logré calmar temporalmente a Lilei. Colgó la llamada de inmediato. Inmediatamente después, sacó otro teléfono que también estaba especialmente modificado. Abrir la lista de contactos. Nombres densamente agrupados se exhiben en él. Cada nombre aquí representa una corriente de un poder aterrador capaz de agitar los vientos y las nubes de toda una región. Sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla. Final. Se detuvo en un nombre anotado como Wu Datou. Una sangrienta tormenta que arrasa el sudeste asiático. Está a punto de comenzar. Mientras tanto, en una mansión fuertemente custodiada en el norte de Guizhou, en el regazo de Wu Datou, abrazando estrechamente a una sensual rubia, divirtiéndose y disfrutando. Wu Datou, cuyo nombre real es Wu Youde, es precisamente lo que Hua Yun mencionó. Uno de los cabecillas de los 3 principales grupos de estafa. En medio de este caos absoluto, un teléfono móvil negro especial se rió maliciosamente sin previo aviso. Las cejas de Wu Datou se fruncieron bruscamente. Un destello de disgusto por la interrupción brilló en sus ojos.
Dejó el vaso con cierta irritación. Agarró el teléfono con la mano. Cuando la mirada se posa sobre los caracteres Hua Yunfeng en la pantalla, como si un rayo del cielo hubiera caído, se clavó directamente en la mente de Wu Datou. Esas 3 palabras, como un hechizo maldito proveniente de las profundidades del infierno. La mano de Wu Datou comenzó a temblar violentamente e incontrolablemente. Podía incluso escuchar el sonido de sus propios dientes castañeteando. Hizo varias respiraciones profundas seguidas, intentando calmar el corazón que casi salta del pecho. Finalmente, con manos temblorosas y agotando todas sus fuerzas, presionó el botón verde para contestar la llamada. En el rostro se forzó una sonrisa aduladora más fea que el llanto. La voz se distorsionó y alteró debido al terror extremo. Dibujar siempre. La sonrisa duró menos de medio segundo. Se congeló por completo al escuchar la frase que llegó del otro lado del teléfono. Roto en la cara. Te doy media hora, Wu Datou. Pintar a mi hija en los confines del mundo. Desde el parque T08. En perfecto estado. La voz de Hua Yunfeng era muy tranquila. Contiene sin embargo una voluntad absoluta que parece capaz de congelar el alma. Sin lugar a dudas. Wu Datou sintió un escalofrío helado que le caló hasta los huesos. Desde la planta del pie, una sensación frenética subió por la columna vertebral, directo hacia la coronilla. La grasa de todo su cuerpo temblaba por un miedo incontrolable. Y un violento temblor. Sus labios temblaban. Casi incapaz de organizar un lenguaje coherente. Hua-Hua-Son. Su preciada hija está en mi parque. Esto es definitivamente un malentendido. ¡Qué gran malentendido! Como si el cielo se hubiera desplomado. El señor Hua, usted sabe que yo, Wu Youde. Préstame 1000 valentías. Yo, Wu Youde. No me atrevería ni a tocar un solo cabello de tu hija. La voz de Wu Datou, lleno de un temblor violento imposible de ocultar. Y el pánico que surge desde lo más profundo del alma. En ese momento ya no lo tuvo más. La actitud dominante de un caudillo que solía imponerse en su territorio. Solo queda el miedo más primitivo y humilde. Conoce demasiado bien el terror que inspira ese hombre al otro lado del teléfono. Eso no era humano en absoluto. Era por su hija. Realmente se puede sin dudarlo. Perforaré este cielo hasta hacerle un agujero, demonio supremo y loco. El sangriento caso atroz que ocurrió en la isla de Hong Kong hace 7 años. Sigue siendo una sombra que cubre toda Asia. E incluso el mundo subterráneo global. La pesadilla definitiva que persiste en el corazón de todos. Para rescatar a su hija, que también había sido secuestrada en ese momento. Hua Yunfeng no solo es generoso con el dinero. Capturó ese momento. Una recompensa lo suficientemente impactante como para sacudir al mundo entero. Mostró una locura aterradora. No escatimó esfuerzos. Prefiero luchar. Un vasto imperio comercial creado por uno mismo. La cadena de financiación se rompió por completo. Innumerables industrias colapsaron. El enorme riesgo de que innumerables empleados pierdan su trabajo. También se verán obligados a extraer decenas de miles de millones. Incluso más flujo de efectivo en dólares. A nivel mundial. A los secuestradores y a todos sus allegados. Hasta los 18 antepasados de la familia. De abajo hacia arriba. Bebé en pañales. Y todos. Cualquier grupo o facción, grande o pequeña, que haya tenido el más mínimo vínculo con los secuestradores. Se emitió la orden de búsqueda y captura de máximo nivel. Sin tregua ni descanso. Fue un verdadero. Barrió las zonas grises del mundo. La sangrienta tormenta del mundo negro. Innumerables que alguna vez fueron poderosos. Organizaciones y fuerzas arrogantes. En esa tormenta, se desvaneció como papel quemado. Innumerables cabezas rodaron por el suelo. Montañas de cadáveres. Según estadísticas posteriores de algunos canales extremadamente secretos. El número de personas que perdieron la vida directa o indirectamente debido a ese incidente. Las estimaciones más conservadoras superan el 1.000.000. Este número. Suficiente para hacer temblar a cualquier pequeño país. Casi una catástrofe nacional. Wu Datou incluso recurrió a algunos canales especiales. Se dice vagamente. Si no fuera por el final. Hay unos pocos grandes países que realmente se alzan en la cima del mundo. Fuerza oficial. No puedo soportar más esa matanza interminable. Intervino por la fuerza. Esa aterradora cifra de muertos. Probablemente habrá que multiplicarlo varias veces más. Fue precisamente a partir de ese momento. Todas las personas en el mundo que viven en la sombra. Se han dado cuenta profundamente de la locura extrema de este hombre, Hua Yunfeng. También fue testigo de su dedicación por su hija. Una obsesión aterradora capaz de destruirlo todo sin reparos. Después del mismo incidente. Hua Tianya. Temido por todas las organizaciones clandestinas del mundo. Sin importar el tamaño. Clasificado como el más alto nivel de tabú. Molestar a Hua Yunfeng en persona. Quizás si tienes una suerte increíble. Puede que aún quede un rayo de esperanza. Pero si alguien se atreve a tocar a Hua Tianya. Aunque sea solo un cabello. ¡Felicidades! Recibirás de inmediato el regalo gratuito de la familia Perla Unida 9. Un paquete de lujo de moler los huesos y esparcir las cenizas. Será perseguido sin fin por Hua Yunfeng utilizando sus aterradores recursos inimaginables. Extendidos por todo el mundo. Hasta borrarte por completo de este mundo. No quedará ni el más mínimo rastro de existencia. No me vengas con tonterías. Hua Yunfeng. Una voz gélida y punzante volvió a transmitirse a través del auricular. Como un tañido fúnebre que golpeaba los tímpanos de Wu Datou.
Interrumpió instantáneamente sus recuerdos de miedo. Solo quiero que mi hija esté a salvo. No quiero escuchar nada más. Media hora. Conoces las consecuencias. La voz se apaga. El teléfono fue colgado de manera rápida y decidida. Se escucha el tono de ocupado. Eso le dio más escalofríos a Wu Da-to que cualquier amenaza. Su grasa corporal se estremeció violentamente. No me atrevo a albergar ni un ápice más. Ni un ápice de mentalidad de suerte. Lo sabía perfectamente. Si Watianya realmente estuviera en su zona T-08, por el más mínimo error, entonces lo espera. Será absolutamente peor que la muerte misma. Un final trágico infinitamente más aterrador. Se levantó bruscamente del sillón. El recién llegado Wu Da-to usó todas sus fuerzas. Lanzó un rugido desgarrador. Búscalo inmediatamente, ve a investigar el área T-08. Aunque me pongas a excavar el T-08 hasta 3 metros bajo tierra. También hay que encontrar a la hija del presidente Hua para mí. ¿Vivo o muerto? La muerte debe estar viva. Deben ser todas las personas vivas. Muévete rápido, maldita sea. Wu Da-to parecía una bestia completamente fuera de control. Dando vueltas furiosamente en el mismo lugar. Los subordinados cercanos. Nunca he visto. El propio jefe tenía una expresión de absoluto terror. Aterrorizados hasta perder el alma. Pálido como un muerto. Salieron corriendo a toda prisa, usando tanto las manos como los pies. Movimiento torpe pero sin atreverse a demorarse ni un instante. Toda la mansión Hiali. Un momento antes era un antro de placer donde resonaban melodías decadentes. En este instante se convirtió en un campo de batalla caótico donde todos yacen derribados. Innumerables valquietalques emitían llamadas agudas y urgentes. Sube y baja. El rugido del motor del vehículo. Desgarró brutalmente el silencio de la noche. Una intensa sensación de muerte y un miedo que cala hasta los huesos. Como la calidez. Rápidamente envolvió cada rincón de la mansión. Wu Da-to se desplomó, inerte, sobre el frío suelo. Su voluminoso cuerpo en la tumbona. Un temblor violento que aún no puede ser contenido. Como hojas secas en el viento. Media hora. Hua Yunfeng solo le dio los malditos 30 minutos. Ni siquiera se atrevía a imaginarlo. Si no encuentran a esa chica dentro de media hora. O encontrar un cadáver frío. Sería una visión del infierno de una desesperación y terror indescriptibles. Wu Da-to no se atrevió a seguir pensando en ello. ¡Qué maldito bastardo sin ojos fue! Gritaba histéricamente. Arrojó con fuerza la botella de licor contra el duro suelo. El estridente sonido de vidrios rompiéndose resonó en la noche. No dejes que descubra quién lo hizo. Lo voy a hacer pedazos. Cortar a toda su familia en pedazos y dárselos de comer a los perros. Mientras tanto, el complejo T-08, ubicado no lejos de la mansión Hiali. Una terrorífica tormenta sin previo aviso. Está llegando con una fuerza arrolladora y repentina. Innumerables individuos armados con rostros feroces y armas peligrosas. Como un torrente desbordado. Una feroz marea invade cada rincón del parque. Ellos usaron la manera más brutal. Patear con fuerza una y otra puerta cerrada tras otra. Arrastrando a las personas como si fueran ganado. Arrastrado brutalmente hacia afuera. Encuentra a alguien, búscalo ahora mismo. Una joven. Se llama Watianya. Todos los recién llegados. Todas las mujeres que han entrado en la última semana. Sáquenlos todos para la revisión. ¿Quién se atrevería a demorarse un poco o a ocultar algo? Lo mataré en el acto y en el lugar. El rugido del líder, impregnado de un fuerte olor a sangre. En el cielo del parque T-08 resuena constantemente. Todo el campus T-08. Cayó en un caos sin precedentes en un instante. En medio del pánico extremo. Aquellos que solían actuar como tiranos dentro del parque. Delincuentes y matones sin ley. En este momento en Wu Da-to. Ante las Fuerzas Armadas Centrales enviadas personalmente. Eran humildes como las ovejas más dóciles. Temblando bajo la sombra de la muerte. Esperando el juicio desconocido. Y apenas un momento antes, todavía se sentía orgulloso de haber estafado 500 millones. Lilei, que fantaseaba con alcanzar el éxito de la noche a la mañana. La excitación y la distorsión en su rostro aún no se habían disipado por completo. La puerta de la habitación en la que estaba. Fue brutalmente derribada por una bota militar que la pateó con fuerza. Varios hombres fuertes armados. Con una intensa aura de ferocidad. Entró furiosamente. Ven con nosotros un momento. Uno de ellos apuntó con el cañón de su arma a la cabeza de Lilei. La voz no mostraba ni un ápice de emoción. Lilei se sorprendió instantáneamente por este cambio repentino. Aterrorizado hasta perder el alma. Mente en blanco. Instintivamente quiso resistirse. Querer justificarse. ¿Qué tipo de persona? ¿Qué quieren hacer? Soy un sonido de paz. Un sonoro bofetón resonó como una tenaza de hierro. Lo golpeó con fuerza en la cara. La enorme fuerza lo golpeó hasta ver las estrellas. La sangre brillante brotó instantáneamente de la comisura de sus labios. No me vengas con tonterías. Lleva consigo una fuerza brutal y despiadada. Lo arrancó a la fuerza de aquella silla destartalada. Como arrastrar a un perro muerto de verdad. Lo sacó arrastrando de la habitación. La mente de Lilei estaba completamente confundida. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Él solo vio. Afuera hay maleantes armados por todas partes. Por todas partes había gente corriendo, gritando y clamando por sus padres. Por todas partes hay rostros. Deformados por el miedo extremo. Una intensísima sensación de presagio funesto. Como una serpiente fría y resbaladiza.
Se enroscó violentamente alrededor de su corazón. Lo hizo sentir asfixiado. Sentirse desesperado. Torre Yunfn en la azotea. Hua Yunf colgó la llamada con Buda Tou. La indiferencia helada en su rostro como un vasto paisaje invernal. No se ha derretido en lo más mínimo. Se volvió aún más frío y sombrío. Cada vez más profundo. Caminó lentamente hacia la enorme ventana de piso a techo. El fuego loco en sus ojos ardía con intensidad. Quemar casi todo lo que está ante los ojos. Hace 7 años, actuó con mano dura. Revirtió el destino de la muerte de su hija Utini en su vida pasada. Y por eso mismo, con sus propias manos, eliminó a todas las personas involucradas en ese asunto. Sin importar lo profundo que esté escondido. ¿Qué tan grande es el poder? Matar a todos sin excepción. Él alguna vez pensó que, en esta vida, pudo proteger a su hija sin dejar ni un solo resquicio. Ya no hay tormenta que pueda invadir. Sin embargo, al final hubo un descuido. ¿Quién utilizó qué medios? Para llevarse a su hija, que estaba bajo una estricta protección. Sin hacer el menor ruido y representando a nivel internacional. 7 años después de aquel sangriento crimen. Las autoridades ya habían trasladado a Tianya. Catalogado como objeto de protección de máximo nivel. Sin su aprobación. La hija no tiene la más mínima posibilidad de salir del país ni un solo paso. Esta idea es como una espina venenosa. Se clavó profundamente en la mente de Hua Yunfeng. Hua Yunfeng tomó el teléfono negro especial que estaba sobre la mesa. Marcó un número con calma y serenidad. Prepárame un avión privado. Objetivo, el norte de Myanmar. Su voz hizo una pausa leve. Aquellos ojos profundos. Un destello aterrador de frío brilló y desapareció. Además, activa el plan de contingencia para tormentas. Notificar a todas las unidades pertinentes que entren en estado de alerta de combate de primer nivel. Al otro lado del teléfono. Llegó una respuesta respetuosa y extremadamente serena. El jefe colgó el teléfono. La mirada de Hua Yunfeng se volvió aún más insondable. Como si ya hubiera visto con claridad en un país lejano. El que estaba a punto de desencadenar con sus propias manos. Está destinado a que los ríos se tiñan de sangre. Tormentas sangrientas con montañas de cadáveres. La hija espera al padre. Papá vendrá pronto. Esta vez papá. Nunca más te dejaré ir. No sufrir el más mínimo daño. ¿Quién se atreve a tocar a tu padre? Que desaparezca junto con todos los rastros de su existencia. Desaparecer por completo de este mundo. Por otro lado. En una sala de reuniones secretas iluminada por brillantes luces. El director y ha ocurrido algo grave. Un asunto de suma importancia. La hija única de Hua Yunfeng, Hua Tianya, tuvo un accidente en el norte de Myanmar. La pesada puerta de la sala de reuniones. Ser arrojado con violencia por una fuerza enorme. Un sonido estridente. Interrumpió bruscamente la reunión que originalmente era solemne y opresiva. La ira acumulada en el corazón de Itongbei. Al igual que un volcán a punto de entrar en erupción. Devorar al intruso imprudente. Sin embargo, cuando Hua Yunfeng y Mianbei. Estas dos palabras clave que parecen un hechizo. El momento en que llegó claramente a sus oídos. Toda su ira. Toda la majestad. Todo se solidificó en un instante. Y luego se deshizo en pedazos. En su lugar. Es helado y cortante. Un miedo que casi le congelaba el alma. Se levantó de repente. Se abalanzó hacia el informante que estaba cubierto de sudor. Lo agarró firmemente por los hombros. La fuerza fue tan grande. El rostro del informante se retorció instantáneamente de dolor. Casi incapaz de mantenerse en pie. Su voz. Ronco y áspero por el terror extremo. Con un temblor violento e incontrolable. ¿Qué le pasó a Hua Tianya? Explica claramente qué le pasa exactamente. El informante fue sorprendido por una mirada en los ojos de Itongbei que nunca antes había visto. Esa mirada feroz y aterrada como la de una bestia. Completamente intimidado. Él aguantó con fuerza el intenso dolor que le llegaba del hombro. A la velocidad más rápida. Volcó todo lo que sabía. La señorita Hua no sabe quién la. ¿Con qué medio se sacó del país? Ya está básicamente confirmado. Ella está en el Parque T08 del norte de Myanmar. Cayó en la zona local. Un grupo de estafadores extremadamente malvados en sus manos. La situación concreta aún no está clara. Pero Hua Yunfeng ya se había enterado de la noticia. Y según la información ultrasecreta que acabamos de recibir, ella misma ya ha partido del país. Objetivo directo al norte de Myanmar. Mientras tanto, Yunfeng Group se está expandiendo a nivel mundial. A una velocidad casi frenética. Contraer todas las industrias sin importar el costo. Movilización a gran escala de flujos de efectivo astronómicos. La voz de la persona que informaba temblaba entre lágrimas. Me temo que la masacre de hace 7 años. De una manera más aterradora. De una manera aún más incontrolable. Ocurrió una vez más. Itongbei al escuchar esto. El cuerpo quedó como si hubiera sido golpeado por un rayo caído desde lo más alto del cielo. Lo golpeó con fuerza, tambaleándose sin poder controlarse. Retrocedió varios pasos atrás. Se dejó caer pesadamente en la silla. Sus labios se movían inconscientemente. Murmurar para sí mismo. La voz estaba llena de una desesperación y debilidad que calaban hasta los huesos. Se acabó esta vez. Todo ha terminado en el norte de Myanmar, ese lugar sin ley. Una tierra de pecado sin ley alguna. Es el abismo desesperado del que muchos no regresan. El único hijo querido de Hua Tianya y Hua Yunfeng. Cayó en manos de ese grupo despiadado. En las garras de lobos, tigres y leopardos sedientos de sangre y crueles. Sus consecuencias son simplemente inimaginables.
Lo más aterrador es que, parece que, esos estúpidos y desesperados criminales del norte de Myanmar, no tienen ni idea. La chica que atrapé yo misma. ¿Qué tipo de existencia tan aterradora es esta? Esos malditos imbéciles. No lo saben todavía. ¿En qué tipo de situación me he metido? ¿Qué tipo de demonio divino? De lo contrario, incluso si les presta 100.000 valentías, no se atreverían a ser tan atrevidos. El corazón de Kui Tongwei, en un instante, se hundió en un abismo sin fondo. Un frío extremadamente gélido ascendió directamente hasta la coronilla, como si quisiera extraer su sangre. Su alma se congeló completamente hasta convertirse en hielo. Lo único ahora, el último hilo de esperanza. Watianya todavía está viva, mientras él siga con vida. Aunque solo me quedara un último aliento. Todavía queda un mínimo resquicio de esperanza. Pero sí. Watianya ya ha sufrido un percance. Y Tongbei ni siquiera se atrevía a imaginar esa escena. El loco de Wayunfen. Una vez que pierde la única luz y redención de su vida, él perderá completamente el control. Traducirá todo el mundo. Arrastrar sin dudar al infierno sin fin. Especialmente en el actual Wayunfen. Ya no es el mismo de hace 7 años. 7 años de tiempo. La riqueza y el poder acumulados por Wayun se ha inflado hasta convertirse en un extraño. Un nivel de terror imposible de calcular. Según su información ultrasecreta también en posesión. Wayunfen ahora controla en secreto varios pequeños países. Hasta la línea vital económica de los países medianos. Incluso la tendencia política. Esta fuerza, una vez que estalló por completo debido a los asuntos de su hija. Absolutamente devastador. El panorama mundial se verá completamente transformado por esto. De repente, Tongbei levantó bruscamente la cabeza. Golpeó con fuerza la mesa de reuniones sólida frente a él con la palma de la mano. No desde aquel incidente hace 7 años. Watianya fue protegida con el máximo nivel de seguridad. Prohibido salir ni un paso del país. Su paradero. Hay personal especializado que informa las 24 horas del día, sin interrupción. La seguridad es comparable a la de un jefe de Estado. ¿Cómo es posible bajo una protección tan estricta ser llevado al extranjero sin que nadie se entere? Tongbei parecía haber pensado en algo. Una posibilidad aterradora capaz de estremecer hasta el alma. Levantarse de repente. Lanzó un rugido de furia al límite. Es un topo, definitivamente hay un problema interno. Y además es una persona muy influyente con conexiones en los más altos niveles. ¿Cómo se atreven esos cerdos? ¿Cómo se atreven todavía a tocar las escamas a contrapelo de ese loco? ¿Acaso la lección de esas 3 millones de vidas hace 7 años no fue suficiente? ¿Se lo han olvidado todo? Las venas de sus sienes se hincharon prominentemente, mirando fijamente el aire vacío frente a mí, como si quisiera desenmascarar al verdadero culpable oculto en las sombras. Tragar crudo y devorar vivo. Hace 7 años, solo fue que la hija se asustó. Incluso sin un rasguño. Wayunfen hizo que 3 millones de almas perdidas derramaran su sangre por él. La sangre tiñó de rojo medio planeta. Hoy en día, Watianya está atrapada en el infierno en la tierra que es el norte de Myanmar. Vida o muerte inciertas. Ese loco una vez que se descontrola por completo. Desatará qué tipo de tormenta sangrienta y apocalíptica. El número de muertos esta vez será de 3 millones. Sigue siendo 30 millones. Y aún más. Tongbei no podía imaginarlo. Será un mar de sangre y una montaña de cadáveres. Un paisaje apocalíptico lleno de lamentos y desolación. Esta partida de ajedrez es demasiado grande. Grande hasta el punto de impresionar a este director de alto rango. Se sintieron un poco. Una sensación asfixiante de opresión. Esa mano negra oculta tras bambalinas está jugando con fuego. Y es un fuego descomunal capaz de consumirlo todo. No solo tiene que superar la muerte en el horizonte. Hay que aprovechar el filo más afilado de la espada de Wayunfen. Remueve los vientos y las nubes del mundo. Su corazón merece la muerte. En ese mismo momento, la puerta de la sala de reuniones fue abierta de golpe nuevamente. Un anciano policía con el cabello canoso. Entró tambaleándose. Su rostro estaba pálido como el papel. Mirada perdida. Como si estuviera presenciando el fin del mundo con mis propios ojos. La voz temblaba de una manera incontrolable. Director Iki. Mira las noticias internacionales rápido. Esta vez realmente va a pasar algo grave. El cielo se derrumbó y el corazón de Tongbei se hundió de golpe. Rápidamente tomó el teléfono especial que estaba sobre la mesa. Los dedos tiemblan con una sacudida incontrolable. Desbloqueé varias veces antes de tener éxito. Cuando su mirada recorrió los titulares más populares de noticias internacionales. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Se convirtió en la punta de aguja más peligrosa. Un repentino incidente en una base militar estratégica de Ulan. Atacado por fuerzas armadas no identificadas en un asalto relámpago. Sistema de defensa completamente inoperativo. La base fue arrasada. Se confirmó el robo de 2 bombas nucleares tácticas Old Boy. Luego tembló. Abrió la transmisión en vivo del canal de noticias internacionales. En la pantalla se reproducían imágenes que parecían sacadas de un infierno. Humo de pólvora llenando el aire. Fuego que ilumina el cielo. Miembros mutilados y extremidades amputadas se ven por todas partes. La sangre de color rojo oscuro fluía como un arroyo. La tierra empapada de negro carbón. Los cadáveres de los soldados de Bulan se amontonaban como una montaña. Muerte espantosa. Tongbei apretó el teléfono con fuerza. Directamente por exceso de fuerza.
y desprende un blanco lúgubre que daña a las personas. Emite un chirrido óseo que da dentera. Todo está perdido, completamente perdido. Wayunf realmente se ha vuelto loco. Desde el principio no tuvo intención de seguir ninguna regla. No tenía intención de dejar margen para nadie. La voz de Itongbei era ronca, lleno de un miedo interminable y una desesperación que cala hasta los huesos. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Iniciar la Tercera Guerra Mundial? Esto es lo que quiere arrastrar a todo el mundo. Enterrar con su hija. Contactar inmediatamente al comandante Sao. Activar la alerta de guerra de máximo nivel. Desplegar inmediatamente a las tropas fronterizas. A toda costa, bloquear la frontera. Vigilancia estricta y protección a toda costa. Esta vez realmente va a pasar algo enorme. Solo queda rezar para que Huatian ya siga a salvo. De lo contrario, el mundo realmente caerá en un caos total. Mientras tanto, Área T-08 del norte de Myanmar. Un vehículo todoterreno pesado de color negro tras otro. Rompió el silencio sepulcral del parque. La puerta del coche se abrió de golpe casi al mismo tiempo. La gorda cara de Wu Datou, gris y sombrío hasta el punto de parecer que podría gotear agua, caminó a grandes zancadas al bajar del vehículo. Detrás, una multitud oscura, seguido por un gran grupo de hombres corpulentos armados. El responsable del parque escuchó el enorme estruendo. Aterrorizado hasta el alma, se apresuró a correr tambaleándose todo el camino. Su rostro, lleno de sonrisas serviles, casi distorsionadas por la adulación. Acababa de abrir la boca para decir algo adulador y servil. Wu Datou no dijo ni media palabra de más. Un golpe directo de rodilla. Golpeó con fuerza en el pecho y el abdomen del responsable. El responsable tiene un nudo en la garganta. Emite un grito corto y desgarrador que se distorsiona. Toda la persona salió volando sin control. La mirada de Wu Datou era gélida y penetrante, como si estuviera mirando un objeto inerte, sin el más mínimo rastro de emoción humana que debería tener. Te pregunto estos días, ¿han traído a una chica de Huaxia? El responsable fue atravesado por la gélida intención de matar en la mirada de Wu Datou. Temblaba de miedo como si estuviera sacudido por un violento temblor. En este momento en su mente, sin querer recordé los días anteriores. La desgarradora escena de la chica siendo torturada. Un inmenso terror capaz de congelar el alma. Un escalofrío le recorrió desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Sus dientes comenzaron a castañetear de forma incontrolable y frenética. Emite un sonido de chasquidos rápidos y repetitivos. En el corazón de Wu Datou se extendió de inmediato una intensa sensación de descontento. Presentimiento auspicioso. Lo agarró fuertemente del cuello de la camisa al responsable. Decir que esa chica. ¿Qué le ha pasado exactamente? ¿Le han hecho algún daño? ¿Hay algo más que decir? Wu Datou no podía preguntar de ninguna manera. No se atreve, realmente no se atreve a imaginarlo. Una vez que ocurra, sería suficiente para condenarlo al infierno. Las terroríficas consecuencias de morir sin un lugar de descanso. Él está en esta tierra de maldad en el norte de Myanmar. Realmente es imponente y majestuoso. Tener influencia ilimitada. Pero él lo sabía mejor que nadie. En la cima del mundo, como Wei Yunfeng. Ante la terrorífica presencia que ve a todos los seres como hormigas. Él, Wu Youde, ni siquiera es una hormiga un poco más fuerte. Probablemente solo necesite mover un dedo. Incluso solo con un pensamiento. Podría hacer que él y todo por lo que tanto ha trabajado. Desaparecer completamente de este mundo sin dejar rastro. No quedará ni un rastro. La voz del responsable tartamudeaba. Tembloroso, casi sin tono. Lleno de un profundo miedo. No lo golpeamos de verdad. Tampoco lo tocó en absoluto. Pero escucho la palabra pero. El corazón de Wu Datou acababa de calmarse. Como si una mano gigante invisible y gélida lo agarrara con fuerza. Cayendo instantáneamente hacia el abismo sin fondo en un frenesí. Una furia incontenible estalló en su pecho. Agotó todas sus fuerzas. Le dio una patada al responsable. En el vientre ya lastimado. El responsable volvió a emitir un grito desgarrador y desgarrado. Su cuerpo se encogió aún más en un instante. Dolor intenso. Hizo que todo su rostro se distorsionara por completo. Dime claramente, maldita sea. ¿Pero qué? Wu Datou perdió por completo el último rastro de cordura. Como un loco furioso. Lo desarmamos. La voz del responsable era tan tenue como un hilo de seda. A trompicones. Casi ahogado por la espuma sanguinolenta que brotaba incesantemente de su garganta. Sumergirse por completo. Desarmó que se joda, que lo derriben. Las pupilas de Wu Datou se contrajeron bruscamente. Un frío gélido imposible de describir con palabras. Lo envolvió en un instante. Hacer que incluso la respiración más básica se le volviera extremadamente difícil. La maldita zorra desagradecida de anteayer. Puede que esté un poco loco. Siempre hablando de un demonio enmascarado. Ritos de sacrificio y ascensión. Quiero correr. Enviaremos a alguien a capturarlo y traerlo de vuelta. El resultado fue que él mismo resbaló y se cayó del piso de arriba. En ese momento no había muerto del todo. Así que pensamos que no podíamos desperdiciarlo. Mientras le quedaba el último aliento. Los órganos que aún estaban intactos en su cuerpo, como el corazón, el hígado, el vaso, los pulmones y los riñones. Todo el veneno ha sido eliminado. Responsable. Agotó la última pizca de fuerza que le quedaba en la vida. A tropezones. Escupió estas palabras capaces de hacer cambiar los colores del cielo y la tierra. Cada palabra. Se clavaron profundamente en lo más hondo del corazón de Wu Datou. Y luego revuelve frenéticamente.
escuchando a Gudatou como si hubiera sido golpeado por un rayo de 9 cielos. Quedó completamente paralizado en el lugar. Cada centímetro de grasa en su cuerpo dejó de temblar, como si de repente se hubiera convertido en una escultura helada. Gotas de sudor frío como una cascada. De su frente caían locamente gotas de sudor. En un instante empapó la ropa sobre su pecho. El mundo da vueltas. El mundo ante mis ojos perdió todo su color y brillo. Solo queda una oscuridad infinita. Y una desesperación asfixiante. Su mente estaba en blanco. 3 palabras restantes resonando frenéticamente. Todo está perdido. Completamente acabado. Finalmente ya no pudo aguantar más. Esta abrumadora presión es suficiente para aplastarlo todo. Las piernas se aflojaron de repente. Cuerpo obeso. Como un charco de lodo que ha perdido su soporte. Se desplomó hacia atrás, completamente rígido. Jefe. Los subordinados alrededor lanzaron gritos de pánico. Como una marea que se abalanza. Lo levantaron entre varios, su cuerpo obeso y pesado. Apenas logró sostenerse. Alguien gritó desesperadamente a todo pulmón, rápido. Rápido, pellizca al jefe. Rápido. Después de un ajetreado intento de primeros auxilios. Gudatou se despertó lentamente. Abrió los ojos lentamente. Pero en lo profundo de esos ojos que antes eran feroces. En este momento solo queda un vacío sepulcral. Como si el alma hubiera sido completamente arrebatada. Solo queda un cuerpo sin alma, un cadáver ambulante. Él no mostraba expresión alguna. Los movimientos eran rígidos como los de un títere. Se incorporó lentamente. Abrió sus labios agrietados. Escupir una palabra. Pero la letal intención contenida en esa única palabra hizo que el aire a su alrededor pareciera congelarse. Los subordinados se miraron entre sí. Aterrorizado por la aterradora aura que su propio jefe desprendía en ese momento. Aterrorizado y tembloroso. No dudó ni un instante. Alguien sacó inmediatamente un machete largo. Respetuosamente se lo entregó a Gudatou. Gudatou tomó el largo cuchillo. Su mirada era siniestra, como una sura del inframundo listo para devorar a su presa. Se levantó lentamente. Hacia el que ya estaba paralizado por el miedo en el suelo. El responsable, cagado de miedo, se alejó. Cada paso suyo era como pisar el corazón del responsable. Aquel tipo que ya había perdido el alma. Solo podía emitir un grito de desesperación débil y lastimero. Jefe, ten piedad. Perdóname, me equivoqué. Gudatou se acercó al responsable. Levantó la larga espada en sus manos con expresión impasible. El aroma de la muerte envolvió instantáneamente todo el parque. Sin embargo, justo en el instante en que estaba a punto de descargar el golpe con su espada, su movimiento se detuvo bruscamente. La locura y la violencia en los ojos. Como una marea que retrocede de manera inquietante. En su lugar. Es una calma aún más inquietante. Él respiró profundamente. Dejó caer lentamente el cuchillo que sostenía. Sus ojos vacíos recorrieron a todos los presentes. A todas las personas en este parque. Hombres y mujeres. Jóvenes y mayores. A todos, atadlos. Ninguno puede faltar. Ninguno escapará. Si se escapa uno. Los quiero a todos ustedes. Y también a vuestros padres, esposas e hijos en el pueblo natal. Todo para acompañar a la señorita Hua en su entierro. Es todo el personal. Todo fue culpa de Gudatou. Esa abrumadora intención de matar y miedo capaces de destruir el cielo y la tierra. Aterrorizado hasta la médula. Estallaron en un rugido ensordecedor. Como una bestia atrapada que se mueve. El sonido resonó por todo el campus T08. Resonando en el silencio del cielo nocturno. Que no se disipa por mucho tiempo. En menos de media hora. En el parque, cualquier cosa que pueda respirar. Todos fueron atados brutalmente como Songzi. Eran como un rebaño de ganado esperando a ser destripados. Expulsado hacia el terreno lodoso y despejado. El cuerpo de cada persona. Está temblando violentamente sin control. Gudatou se paró al frente de la multitud. Sin expresión. En aquellos ojos. Destellaba una luz fría como la de una serpiente venenosa. Él lo sabía mejor que nadie. La situación ha salido completamente de control. Completamente fuera de control. Calmar la ira de Hua Yunfeng. Ni siquiera se atreve a pensarlo. Eso fue simplemente una broma. Una broma que podría dejarlo sin un lugar donde ser enterrado. Su única preocupación ahora. La última esperanza. Tratar a todas las personas aquí como basura. Empaquetado y enviado directamente a Hua Yunfeng. A su disposición. Solo pido a ese hombre. Que tuviera en cuenta que al menos había sido razonable. Perdona a su esposa, hijos y familiares en su ciudad natal. Vigílalos de cerca. Ninguno puede escapar. No se les permitirá morir. ¿Quién se atrevería a dejarlos morir ahora? Lo voy a despellejar vivo. Espera a que me ponga en contacto con el señor Hua. Manda a esos bastardos. Este sonido es como un viento gélido proveniente de las profundidades del infierno. Pasó rozando la piel de cada persona presente. Hacer temblar sus almas. Los subordinados del jefe gritaron al unísono. En la voz. Lleno de una mezcla de temor reverencial y ferocidad al ser acorralado. Han seguido a Gudatou durante tantos años. Incendios, asesinatos, saqueos y pillaje. ¿Qué escena no he visto? Pero nunca habían visto a su jefe perder los estribos de esa manera. Una ira tan histérica. Nunca antes lo había visto con un miedo tan profundamente arraigado. Como si el fin del mundo hubiera llegado. Luego, Gudatou agitó la mano. Voz ronca suplementaria. Buscar el cuerpo de la señorita Hua. Unos pocos subordinados de confianza recibieron la orden.
Expresiones igualmente sombrías se dispersaron. Al final, en lo más profundo de una cámara frigorífica que desprendía un hedor nauseabundo, encontraron un trozo de plástico sucio y grasiento. Cosas envueltas al azar. Cuando la lona de plástico fue levantada por una mano temblorosa, un olor intenso e indescriptible a sangre y putrefacción, como un mazo, golpeando con fuerza la mucosa nasal de cada persona. Y al ver lo que había dentro, aunque sea Wu Da-tou, esta vida rodando entre montañas de cadáveres y mares de sangre durante medio siglo. Un héroe despiadado con un corazón de hierro. El rostro de Yemen cambió drásticamente. Las pupilas se contrajeron al máximo. Él retrocedió tambaleándose un paso. Un sollozo inconsciente escapó de su garganta. Ya no era un cadáver. Era claramente un montón de piezas desmontadas cruelmente. Piezas desechadas al azar. El cadáver de Watianya ya no tenía forma humana. Sus ojos. Fue arrancado con una técnica extremadamente brutal. Solo quedaban 2 agujeros negros y vacíos. Un agujero que aún resuma sangre sucia. Ese vacío parecía estar acusando en silencio la máxima crueldad en el mundo. Sus extremidades fueron cortadas limpiamente con un arma afilada. El corte es irregular. El pecho y el abdomen fueron abiertos. Los órganos internos ya habían sido extraídos y desaparecieron sin dejar rastro. Solo queda un cuerpo vacío y ensangrentado. Debería haber sido como la leche. Piel blanca y delicada. En este momento está cubierto de cicatrices que erizan la piel. Herida de cuchillo feroz. Heridas de látigo que llegan hasta el hueso. Y también las marcas negras dejadas por colillas de cigarrillos o hierros calientes. Densamente poblado. Impactante. Lo más escalofriante es su rostro, aún manchado de sangre seca y polvo. Queda congelado en la expresión de terror más extrema antes de morir. La cara de Da-tou se puso pálida como el papel en un instante. Sin un ápice de color en el rostro. Su cuerpo obeso comienza a temblar violentamente sin control. Revolverse las tripas. Una intensa sensación de náusea subió hasta la garganta. A punto de desbordarse. Pero él mordió con fuerza. Lo tragó con los dientes apretados. No podía imaginarlo. Cuando Wayun vio que su preciado tesoro, la única hija, terminó en este estado. Será una cólera divina de proporciones apocalípticas. Y él, Wu Youde, tendrá que soportar. ¿Cómo volverá a enloquecer ese loco? ¿Cómo ser cruel? ¿Cómo superar los límites de la imaginación humana para vengarse? Wu Da-tou tenía la boca abierta. La garganta parecía obstruida por arenas ardientes. No poder emitir ningún sonido. Sentía que se ahogaba. De repente volvió en sí. La voz estaba tan ronca que apenas se reconocía. Con voz entrecortada y un temblor incontrolable. Recoge rápidamente y con cuidado el cuerpo de la señorita Hua. Usar el mejor ataúd de cristal. Busca al mejor tanatopractor. Utilizando la mejor tecnología de conservación. Gritaba incoherentemente. Pero en su corazón lo sabía mejor que nadie. Todo esto es en vano. Todo es autoengaño. Haga lo que haga. No hay forma de compensar este pecado atroz. Es aún más imposible calmar la furia de Wayun Feng, capaz de consumirlo todo. Los subordinados guardaron un silencio absoluto. Sin atreverse a respirar. Se movían con suavidad. Como si se tratara de un tesoro invaluable. Con mucho cuidado con ese montón de piezas rotas. Reunir de nuevo. Paquete bien envuelto. Luego lo subieron a un vehículo que ya estaba preparado. Vehículo refrigerado de alta gama modificado especialmente. Todo el proceso fue un silencio mortal. El ambiente era tan opresivo que podía sentirse en el aire. Wu Da-tou se esforzó por mantener su cuerpo que casi se derrumbaba. Sacudiendo, sacó aquel teléfono especial. Los dedos temblaron varias veces. Acabo de marcar el número de Wayun Feng. El tono de espera de la llamada. Cada pitido es como un martillazo. Golpeó con fuerza en su corazón. Largo como un siglo. Tanto tiempo que Wu Da-tou sintió que su corazón. Estoy a punto de estallar por esta presión invisible. El teléfono finalmente fue contestado. Señor Wawa. La voz de Wu Da-tou era áspera y ronca. Con una humildad y miedo que ni él mismo percibía. ¿Dónde está mi hija? Al otro lado del teléfono. Se escuchó la voz grave y fría de Wayun Feng. Sin ira. Sin rugidos. Tranquilo hasta el miedo. Wu Da-tou inhaló profundamente de golpe. Casi explotan los pulmones de tanto inhalar. Obligarse a recuperar un ápice de cordura. Él lo sabe. En este momento. Cualquier ocultamiento o evasión. Solo hará que muera más rápido. Morir de manera más horrible. El señor Hua y la señorita Tianya. Él tuvo un accidente. Su voz era grave y ronca. Lleno de dolor y desesperación difíciles de ocultar. La voz de Wayun Feng sonó aún más fría, como si hubiera bajado 3 grados. A través de las ondas. La sangre de Wu Da-tou casi se congeló en sus venas. La señorita Tianya, Wu Da-tou, cerró los ojos. Con toda la fuerza de su cuerpo. Con dificultad, logró articular esas palabras desde lo más profundo de su garganta. Falleció. Al otro lado del teléfono cayó instantáneamente un silencio sepulcral. No hay ningún sonido. Tan silencioso que incluso Wu Da-tou podía escuchar con claridad. El sonido de mis propias costillas golpeando frenéticamente dentro del pecho. Y el zumbido de la sangre golpeando los tímpanos. Él sabía que la tormenta más aterradora se estaba gestando. A punto de llegar. ¿Cómo murió? Después de mucho tiempo. La voz de Wayun volvió a sonar. Sigue siendo esa misma calma. Tranquilo hasta el punto de resultar escalofriante. El alma tiembla.
El nudo de la garganta de Wu Datou se movió con dificultad. Eligió decir la verdad. No se atrevió a ocultar ni el más mínimo detalle. La señorita Tianya fue asesinada brutalmente por alguien. Asesinato cruel. La voz de Wayun seguía siendo tranquila y serena. Pero Wu Datou podía sentirlo con claridad. La calma que yace bajo la superficie es suficiente para arrastrar al mundo entero al infierno. La furia ardiente que arrasa todo. Sí, sí, señor Hua. La voz de Wu Datou se volvía cada vez más baja. Tan débil como el zumbido de un mosquito. Lleno de miedo. El cuerpo de la señorita Tian ya está muy incompleto. La voz incompleta de Hua Yunfeng. Finalmente apareció una fluctuación extremadamente sutil. Pero eso no era ira. Sino un frío que paraliza el corazón. Como una serpiente que saca su lengua venenosa. Señorita Seitaka. Su voz temblaba tanto que apenas podía seguir hablando. Con voz entrecortada por el llanto. Sus ojos fueron arrancados. Extremidades desmembradas. Las vísceras, ya no pudo seguir hablando. Siente su garganta. Como si una mano invisible me estuviera estrangulando sin piedad. Respirar se ha vuelto increíblemente difícil. Al otro lado del teléfono. Otra vez cayó en un silencio asfixiante. El silencio de esta vez. Más largo que antes. Más opresivo. Wu Datou se sintió. Como si hubiera caído en las profundidades de un enorme remolino. En cualquier momento podía ser completamente devorado por ese terror silencioso. Sin dejar rastro. Lo sé. No sé cuánto tiempo pasó. La voz de Wayun volvió a sonar. Sigue siendo esa calma llevada al extremo. Con un tono aterrador hasta el extremo. El señor Hua, yo, Wu Datou, todavía quiero decir algo más. Como disculparse, mostrar lealtad o suplicar perdón. Pero Wayun lo interrumpió directamente. Protege bien los restos de Tianya. Terminé de hablar. Yunfeng colgó el teléfono directamente. Escuchando el tono de ocupado que provenía del teléfono móvil. La fuerza de Wu Datou pareció desvanecerse en un instante. Ya no podía sostenerse más. Las piernas se aflojaron. Se desplomó con un golpe sordo sobre el suelo frío y sucio. Estaba hecho un desastre, como un montón de barro. El sudor frío brotaba como una cascada enloquecida. El costoso camisón de seda se empapó en un instante. Él sabía que se avecinaba una tormenta de sangre que arrasaría con todo. El telón ya se ha levantado. Y él, Wu Youde. Y a todas las personas del parque GT08. Incluso todo el norte de Myanmar. Todos pagarán por su estupidez y pecado. Pagar el precio más doloroso y desesperado. Mientras tanto, en el borde de una isla privada de ubicación desconocida, Wayun permaneció de pie con las manos a la espalda. Mirando hacia arriba ese vasto y profundo cielo estrellado. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Pero en esos ojos profundos e insondables. Pero rebosaba de una tristeza infinita y una ira descomunal. Y el frío suficiente para congelar todo el universo. La hija ha muerto. Su única hija. La única luz de su vida murió. Y murió de una manera tan trágica. Ser asesinado y descuartizado cruelmente como si fuera ganado. Este dolor es como 10.000 agujas de acero al rojo vivo. Perforando su corazón al mismo tiempo. Y luego revuelve frenéticamente. Pero no podía caerse. Debía mantener una calma absoluta. Porque quiere vengarse por su hija. Quiere que todas las personas relacionadas con esto pagar un precio 10.000 veces más doloroso que la muerte. Lo más importante es, quiere encontrar la manera de revivir a su hija. La mirada de Wayun parecía atravesar el vacío infinito. Su conciencia se hundió en lo más profundo de su mente. Con una voz que solo él podía escuchar. ¿El sistema frío tiene alguna forma de revivir a Tianya? El sistema respondió mecánicamente con un sí. No hay ninguna emoción. ¿Qué método? Al escuchar esto, una profunda luz brilló en los ojos de Hua Yunfeng. Asoma un tenue rayo de luz llamado esperanza. Consumir una gran cantidad de puntos de matanza. Forzar la inversión del espacio-tiempo local. Revivir al objetivo especificado. La voz fría del sistema no mostraba ninguna emoción. ¿Cuánto valor de asesinato se necesita? La voz de Hua Yunfeng seguía siendo tranquila. Pero los nudillos de los puños apretados ya se habían puesto blancos. Una cifra astronómica. Los recursos actuales del anfitrión están muy lejos de ser suficientes. El sistema proporcionó con precisión la cifra específica de la evaluación. La voz de Wayun no tenía ninguna inflexión. Como si solo estuviera confirmando un dato. El valor base es de 1.000 millones de puntos de asesinato. Valor teórico mínimo de Seaway. La operación real puede requerir significativamente más variables. El número proporcionado por el sistema. Suficiente para desesperar a cualquier ser. Las cejas de Wayun se fruncieron casi imperceptiblemente. Pronto se restableció la calma absoluta. Él sabe mejor que nadie lo que significa ese número. Casi como si estuviera convirtiendo montañas de cadáveres en mares de sangre. Apilado en otra dimensión. Y revertir el tiempo. Existe un gran riesgo. Puede causar alteraciones espaciotemporales. Incluso desencadenar un desastre dimensional impredecible. Explicación adicional del sistema. Como si estuviera hablando de algo que no le concierne. El hecho de que Hua Yunfeng guardara silencio. Desde que me vinculé a este llamado sistema. Él entendió que estaba bailando con el diablo. Todos estos años se ha esforzado por contenerse. Usa el poder del sistema solo cuando sea necesario. Eliminar los obstáculos que se interponen en su camino de expansión. Obtuvo algo de tecnología y poder. Ha alcanzado su posición actual. Conocía bien el precio de hacer tratos con el diablo. Cada vez que pides, significa un paso más del alma hacia el abismo.
Haber logrado el éxito y la fama. Casi cortó su profunda conexión con el sistema. Pero ahora por Tianya. No tuvo otra opción. Solo puedo abrazar el abismo una vez más. Además de este método. ¿Hay otras opciones? La voz de Wayunf no revelaba ninguna emoción. Está evaluando los riesgos. Aunque el corazón ya estuviera lleno de ira y dolor. No quería que sus asuntos personales. Deja que el mundo entero se desmorone por completo. La voz fría del sistema volvió a sonar. Recoge los fragmentos dispersos del alma de Watianya. Reduce significativamente el valor de asesinato necesario para la resurrección. Fragmentos de alma. La conciencia de Wayunf fluctuó levemente. El sistema explicó. El tiempo de muerte del objetivo es extremadamente corto. El alma, aunque rota. Pero no se disipó por completo en el mundo. Los fragmentos están dispersos en diferentes dimensiones o rincones de la realidad. Recuperar los fragmentos puede reducir significativamente la dificultad y el costo de la resurrección. Wayunfeng preguntó de inmediato cómo buscarlo. El sistema puede proporcionar servicios de localización en tiempo real de fragmentos de alma. No es gratuito. Debe pagar 5 millones de puntos de matanza. La voz del sistema seguía siendo fría. Como si estuviera realizando una transacción. La enorme roca llamada razón en el corazón de Wayunfeng. Ligeramente suelto. El demonio del sistema. Intentando lograr algo con un costo aparentemente aceptable. Tentarlo a volver a ese camino de sangre y muerte. Pero no tenía otra opción. Wayunfeng aceptó sin dudar. Sin dudarlo. Un instante, un mapa estelar que desprende un tenue resplandor. Marcado en lo más profundo de la conciencia de Wayunfeng. Varios claroscuros. Puntos de luz inciertos parpadeaban como velas al viento. El sistema finalmente indicó que esta es la ubicación actual del fragmento del alma de Watianya. Algunos fragmentos están en un estado extremadamente inestable. Se está disipando rápidamente. El tiempo es corto. Wayunfeng respiró hondo. Ese aliento era gélido y cortante. La tristeza y la ira en sus ojos fueron completamente reprimidas. Solo queda una determinación de acero. Y un frío capaz de congelarlo todo. Tianya espera a su papá. Papá definitivamente te hará volver. Él hizo un juramento de sangre con su alma en lo más profundo de su corazón. Pero ahora necesita puntos de asesinato. De lo contrario, la información de ubicación quedará completamente inutilizada después de agotarse la energía. No tuvo ni el más mínimo atisbo de duda. Una cadena de nombres se fijó instantáneamente en su mente. Entre los cuales, los perros financieros que intentan poner sus manos en su vasto imperio comercial. También hay competidores que codician en secreto sus tecnologías centrales. Borrarles de este mundo. Ya estaba en su agenda. Es solo cuestión de tiempo. Ahora es el momento perfecto para que demuestren su último valor. Por la resurrección de su hija Watianya. Contribuir con un poco de combustible insignificante. Al mismo tiempo, el norte de Myanmar. Esta tierra maldita manchada con la sangre de su hija. También es hora de una purificación total. Sacó un teléfono especial completamente negro. El dedo en la libreta de direcciones altamente encriptada. Se deslizó a toda velocidad. Se detuvo finalmente en unos pocos códigos gélidos y punzantes. Iniciar el plan barrendero. Lista de objetivos, buitre, serpiente de cascabel, medusa negra, elefante negro. Sin importar el costo. Sin dejar ningún rastro. No dejar ni un solo superviviente. Al otro lado del teléfono se escucharon dos palabras, recibido. El instante en que terminó la llamada. A miles de kilómetros de distancia. Un lugar secreto fuertemente custodiado. Al otro lado del océano. La lujosa oficina iluminada en la planta superior del centro financiero. Tercer mundo. Campamento armado en la frontera caótica con fuego cruzado. Casi al mismo tiempo. La muerte llegó silenciosa como una plaga invisible. Mientras tanto, sobre esta tierra de maldad en el norte de Myanmar, varios aviones fantasmas aparecieron en silencio. Identificó con precisión a los principales grupos de estafas en el norte de Myanmar. El núcleo del bastión de las Fuerzas Armadas. En el siguiente instante, una lluvia de fuego devastadora cayó del cielo. Hongo tras hongo de nube. En esta vasta tierra estalla y florece. Una violenta onda de choque arrasó con todos los edificios resistentes. Instantáneamente reducido a polvo. En este momento, el norte de Myanmar se convirtió en un verdadero infierno en la tierra. La conciencia de Wayunfeng. El número que representa el valor de asesinato. Comenzó a una velocidad que daba escalofríos. Latido frenético. Cada salto brusco de los números. Significa el fin de innumerables vidas. La mirada de Wayunfeng no mostró el más mínimo cambio. Estas personas y fuerzas a sus ojos. No tiene ninguna diferencia con el polvo humilde al borde del camino. Su muerte solo tuvo un significado. Sería convertirse en el nutriente para revivir a su hija. Pronto, el número de bajas superó la marca de 5 millones. Y sigue creciendo a un ritmo asombroso. Wayunfeng en la conciencia. Dio una orden que no admitía discusión. Pagar 5 millones de puntos de asesinato. Inmediatamente estabilizar. Localización de fragmentos del alma. El posicionamiento de los fragmentos del alma se ha completado con éxito. La voz fría del sistema respondió de nuevo. En lo profundo de la conciencia. Aquellos que originalmente eran como velas a punto de apagarse en el viento. Puntos de luz que titilan entre lo claro y lo oscuro. Se volvió claro y sólido. Ya no existe el riesgo de que se apague en cualquier momento. La mirada de Wayunfeng. Primero cae. En el punto de luz más cercano a la ubicación actual.
Los detalles del sistema se muestran claramente. Este fragmento de alma, en este momento está adherido a un ser vivo. Y la ubicación de esta criatura resultó estar justo en el norte de Myanmar. Justo en el área T-08 que acababa de ser bañada en sangre y fuego. La mirada de Wayun se volvió repentinamente afilada como un cuchillo. Desprende un resplandor aterrador y gélido. Muy bien, eso le ahorró la molestia de hacer un viaje adicional. Avión privado. Ya estaba esperando en silencio en la pista de aterrizaje privada. Subir al avión. Wayun Feng emitió una serie de instrucciones frías y resueltas. Notificar a los fantasmas para infiltrarse en el área objetivo. Establecer un canal seguro. Eliminar todas las amenazas potenciales. Ordena a las sirenas. Iniciar la interferencia en la opinión pública global. Cuando la atención internacional se desvía temporalmente del norte de Myanmar. Enfocándose en Bulan y el robo del dispositivo. Una red enorme y precisa. Se está cerrando lentamente alrededor de ese lugar malvado en el norte de Myanmar. Sentado frente a él. Es su asistente principal. Nombre en clave, Sombra. Un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada. La sombra se ajustó las gafas. Voz serena de jefe. El lado de Itongbei ya está en caos. La alta dirección del país reaccionó con vehemencia. Las tropas fronterizas han elevado el nivel de alerta. Wayuf levantó el vaso de agua que tenía al lado. Dio un pequeño sorbo. La mirada serena y tranquila. Como si estuviera escuchando algo trivial y sin importancia. Itongbei es una persona inteligente. Él sabe cómo elegir. Su voz era muy suave. Con un peso innegable. En cuanto a los altos mandos. Pronto lo entenderán. No es una elección sabia oponerse a mí. La sombra asintió levemente. No más palabras. Él lo sabe mejor que nadie. La energía que posee tu propio jefe. Y esa locura de no escatimar esfuerzos. En este mundo. Países que se atreven a enfrentarse realmente a Hua Yunfeng. Muy pocos. A condición de que no toques esa escama rebelde suya llamada hija. Ahora no solo se ha tocado la escama inversa. Fue cruelmente quebrado. ¿Qué pasará a continuación? La sombra no se atreve a pensar. El avión vuela a gran velocidad a 10.000 metros de altura. Afuera, la noche es tan espesa que parece imposible de disipar. La mirada de Wayuf se dirigió hacia aquella oscuridad infinita. Su mirada era fría y serena. Pero bajo esa capa de hielo tranquila. El fuego llamado masacre ya ha comenzado a arder con furia. A punto de consumirlo todo en llamas. Mientras tanto, en la mansión del norte de Guizhou, el sudor frío de Wu Datou no dejaba de brotar. Dentro de la distancia. La llamada que decidió su vida y las de innumerables personas tras él. Han pasado varias horas. Cada minuto, cada segundo. Era como sufrir una y otra vez en los 18 infiernos. Envió a sus fuerzas armadas más selectas. Rodeó completamente el área T-08 sin dejar espacio. Todos los animales manchados con la sangre de Watianya. En este momento, todos estaban bajo su control mediante los métodos más crueles. Su única razón de vivir en este momento. Esperar a ese hombre. El inminente dios demonio. Dar el juicio final. Al mismo tiempo, Wu Datou utilizó las conexiones que había cultivado durante años. Todas las redes de contactos que se puedan movilizar. Estaba como un perro rabioso. A toda costa. Intentando contactar a cualquiera cercano a Hua Yunfeng. Quiere arrodillarse. Quiere hacer una reverencia. Está dispuesto a pagar cualquier precio. Que incluso lo mataran en el acto. Con tal de obtener la más mínima pizca de compasión de ese hombre. Cambiar por un hilo de esperanza para su esposa, hijos y ancianos padres que están lejos en su tierra natal. Sin embargo, todas las noticias se perdieron como una piedra en el mar. Ni la más mínima respuesta. Hua Yunfeng era como un volcán a punto de entrar en erupción. Antes del estallido. Acumulando lo suficiente para arrasar esta tierra. La aterradora energía de la quema total. Esta espera mortalmente silenciosa. Más asfixiante que una amenaza directa de muerte. Jefe. Ha ocurrido algo grave. Un subordinado de confianza tenía el rostro pálido como el papel. Entró corriendo y arrastrándose a toda prisa en el salón. Su voz transmitía un terror extremo e incontrolable. El radar militar muestra. Un avión grande no identificado. Se acerca a nosotros a gran velocidad. Además, el ejército dijo. Sus sistemas de defensa aérea fallaron por completo contra él. Y también las sedes de los principales señores de la guerra y grupos de estafa. Hace un momento. Al mismo tiempo, sufrió bombardeos aéreos de fuerzas desconocidas. La grasa del cuerpo de Wu Datou tembló violentamente. Ese hombre. Él realmente vino. Absolutamente es él. Además de ese loco irracional de Hua Yunfeng. ¿Quién se atrevería a ser tan loco como para desafiar a las principales fuerzas de los caudillos militares? Bombardear. Ataque. ¿Quién podría poseer la capacidad de burlar el sistema de defensa aérea de un país? Convertido en chatarra por completo por el miedo a la tecnología. Wu Datou. Estalló en un agudo rugido que no concordaba en absoluto con su tamaño. La voz cambió de tono rápidamente. Alerta máxima para todos. Transmite mis órdenes. Ve ahora mismo al área T-08. El señor Hua está por llegar. Al pronunciar las últimas palabras, la voz de Wu Datou se apagó. Lleno de un escalofrío indescriptible. Frontera norte de Myanmar. Un lugar. Un aeródromo sencillo que no está marcado en ningún mapa. Existía en soledad. Un enorme avión completamente negro. Desgarrando silenciosamente el manto de la noche. Aterrizaje en planeo. La escotilla se abrió sin hacer ruido.
El primero en bajar no era Hua Yunfeng, sino decenas de hombres vestidos con trajes negros de combate. Su equipo. Excelente hasta. Suficiente para hacer palpitar al corazón de las fuerzas especiales de cualquier país. El frío cañón de la pistola era como los ojos de una serpiente venenosa, escaneando con cautela la oscuridad circundante. Estas personas son las más secretas en manos de Hua Yunfeng, una de las fuerzas más mortíferas. Nombre en clave, fantasma. Cada miembro. Son máquinas de guerra forjadas en montañas de cadáveres y mares de sangre. Inmediatamente después, una fila que ya estaba en la sombra. La flota de vehículos todoterreno negros en espera. Inicio silencioso. Modificaciones antibalas pesadas uniformes. El pesado blindaje bajo la tenue luz. Reflejaba un brillo metálico que helaba el corazón. La figura de Hua Yunfeng descendió lentamente por la escalerilla. Sin palabras innecesarias. Hua Yunfeng se sentó directamente en el centro de la caravana. El vehículo de mando con el nivel de protección más alto. El motor del convoy emite un rugido bajo y contenido. Desapareció rápidamente en la inmensidad de la noche. El objetivo es precisamente el área T-08. La entrada del área T-08. Gudatou ya estaba esperando aquí con un gran grupo de sus subordinados. Se obligó a mantenerse erguido. Pero sus dos piernas gordas temblaban como si estuvieran pasando por un tamiz. El sudor frío en la frente se limpió una y otra vez. Y simplemente no podía parar. Pronto, más de una docena de vehículos todoterreno completamente negros. Aplastando todos los obstáculos. La aterradora presencia. Apareciendo en el horizonte de todos. La caravana se detuvo abruptamente a decenas de metros de la multitud. Casi al mismo tiempo. Todas las puertas del coche se abrieron de golpe. Decenas de, portando armas avanzadas que superan el conocimiento de la época. Su mirada era fría, como si no fuera humana. Los guardias armados vestidos de negro salieron en masa como una marea. Movimientos sincronizados y uniformes. Instantáneamente. Formaron una formación defensiva circular impenetrable. Gudatou y el grupo de secuaces que lo seguían. Bajo esta opresiva y palpable atmósfera de terror. Sin atreverse ni a respirar. Los rostros de todos se volvieron pálidos al instante. En el centro de la caravana. La puerta trasera del vehículo de mando se deslizó en silencio. La figura de Hua Yunfeng apareció ante los ojos de todos. Su mirada recorrió con calma lo que tenía ante sí. Barrió la mirada sobre aquel mar de personas postradas en el suelo, oscuro y compacto. Son como ganado listo para el matadero. Temblando de miedo. En los ojos de Hua Yunfeng no había ni un atisbo de emoción. Sin ira. No hay odio tampoco. Ni siquiera había un rastro de calidez humana. Gudatou sintió que la sangre en su cuerpo estaba a punto de congelarse. Casi pierdo el control. Se desplomó de rodillas en el acto. Contener a la fuerza. Las piernas temblaban violentamente como si tuvieran escalofríos. Cara. Forzar una sonrisa aduladora más fea que el llanto. Casi se arrastró para salir a su encuentro. Dibujar, 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 dibujar. Señor, por fin ha llegado. Quiere arrodillarse de inmediato y tocar el suelo con la frente para pedir perdón. Quiero abrir mi pecho. Demostrar que ese centro ya estaba lleno de miedo. Explicar que todo esto no era su intención. Pero Hua Yunfeng ni siquiera miró de reojo. No le dieron ninguna limosna. Ni siquiera un ápice. Su mirada atravesó directamente a la humilde multitud ante él, fijándose firmemente en una de las figuras. Era uno que estaba atado con una cuerda de arpillera. Como un sucio Songzi. Está tirado en el suelo. Solo le queda un aliento. Era precisamente el responsable del parque T-08. En lo más profundo de la conciencia de Hua Yunfeng. El tono de alerta del sistema sonó fríamente. El fragmento de alma de Hua Tianya ha sido bloqueado. En este momento, ese fragmento de alma que pertenecía a su hija. Está adherido al alma impura de este tipo. Su voz trajo el sonido de Hua Yunfeng. Sin un ápice de emoción. El instante en que se dio la orden. Inmediatamente, dos miembros del equipo fantasma se acercaron en silencio. Sus movimientos fueron extremadamente brutales. Como levantar un polluelo sin capacidad de resistencia. Aquel que ya estaba tan aterrorizado que se orinó y defecó del miedo. El responsable confundido fue arrastrado fuera de la multitud. Luego lo tiró como si fuera basura. Lo arrojó con fuerza al suelo lodoso frente a Hua Yunfeng. El responsable ya estaba sumido en un miedo sin límites. Destruyó por completo la última pizca de voluntad. La entrepierna estaba completamente mojada. Desprende un hedor intenso y repugnante. Levantó la cabeza con dificultad. En la visión borrosa. Ante los ojos de Hua Yunfeng, que no mostraba ninguna emoción. El instinto de supervivencia. Hacer que estalle en un grito desgarrador como el de un cerdo al ser sacrificado. Señor Hua, tenga piedad. No es asunto mío en absoluto. Es Li Lei, todo es Li Lei. Ese maldito hijo de puta. Fue él quien lo arrestó. Fue él quien lo hizo. Las cejas de Hua Yunfeng se fruncieron casi imperceptiblemente. Parece que siente cierto asco. Detesto este ruidoso y mezquino suplicar por clemencia. Manchó esta tierra que pronto se teñiría de sangre. No dijo nada. Solo levantó la mano ligeramente. Un miembro del equipo fantasma a su lado dio un paso al frente de inmediato. Con toda la fuerza explosiva de su cuerpo, dio una patada violenta. Punto de caída. Fue precisamente la boca del responsable la que intentó eludir la responsabilidad. El sonido de un clic. Un crujido nítido de huesos rompiéndose resonó. El grito del responsable se cortó abruptamente. El cuerpo se convulsionaba violentamente en el suelo lodoso y sucio.
Hua Yunfeng finalmente se agachó lentamente, observando con calma lo que hay bajo sus pies. Esta cosa ya no tiene forma humana en absoluto. Su conciencia se conectó nuevamente con la fría voluntad del sistema. Como extraer fragmentos del alma. El objetivo vivo está destrozado. El principal soporte de la película necesita ser purificado por completo. Separar los fragmentos. El método es la destrucción física. Hua Yunfeng entendió al instante lo que quería decir el sistema. Se levantó lentamente. No volvió a mirar el montón de carne putrefacta que se retorcía en el suelo. Deshacerse de un vistazo. Su tono de voz. Indiferente. Como si estuviera ordenando algo insignificante. Como si solo aplasté a una insignificante hormiga que casualmente se arrastró hasta mis pies. Un miembro del equipo fantasma actuó sin dudar ni un instante. La bayoneta táctica se desenvaina en un instante. Dibuja un destello frío y siniestro. El destello del acero desapareció en un instante. La cabeza del responsable rodó con un golpe seco. Rodó varias vueltas por el suelo lodoso antes de detenerse. Ojos bien abiertos. Solidificando el miedo más extremo y la incredulidad de su vida. Wu Datou y sus secuaces. Presenciar una matanza como si fuera el sacrificio de ganado. Todos quedaron aterrados hasta el alma. Mucha gente se orinó y defecó del miedo. Un hedor fétido y nauseabundo se esparció instantáneamente. Este hombre. Un auténtico demonio salido de las profundidades del infierno. Matar era fácil para él. Es tan natural como respirar. En el instante en que el responsable perdió la vida. En la conciencia de Hua Yunfeng, el tono de aviso del sistema sonó fríamente. Fragmentos de alma recuperados con éxito. En lo más profundo de la conciencia de Hua Yunfeng. En un instante. Él sentía claramente la distancia entre él y su hija Tianya. Como si se hubiera conectado a un hilo extremadamente tenue. Un hilo increíblemente real. Su corazón es el lago helado desde hace eones. Extremadamente raro que se formara una pequeña onda. Pero solo por un instante. Esa leve ondulación quedó completamente cubierta por una gélida intención homicida. Esto es solo el comienzo. No es suficiente. En este mismo momento. Cambios repentinos en los alrededores del parque. Un ensordecedor sonido de alarma, tan agudo que parecía capaz de desgarrar los tímpanos, resonó de repente. Inmediatamente después. Los intensos disparos resonaron de repente como granos de maíz reventando. El estruendo sordo de las explosiones también llegaba de forma tenue. Vibrando el suelo. Un miembro fantasma responsable del área de vigilancia periférica. La voz llegó con urgencia a través del comunicador encriptado. Jefe periférico. Zona con presencia de fuerzas armadas no identificadas. La configuración de fuego es extremadamente feroz. Forzando el avance. Intentando romper nuestro bloqueo. Los profundos ojos de Hua Yunfeng, oscuros como un abismo. Entrecerró los ojos de manera casi imperceptible por un instante. Al lado, Wu Datou escuchó el informe. Un rostro ya pálido como el de un cadáver. Se derrumbó un poco más en un instante. Joder, justo en este momento crítico. ¿Qué idiota sin ojos fue? ¿Te has comido el valor o la audacia de un leopardo? ¿Cómo te atreves a venir aquí a buscar la muerte? ¿Acaso crees que tu vida es demasiado larga? Wu Datou agarró bruscamente el valkie-talkie que tenía al lado. Gritando frenéticamente. ¿Qué tipo de persona? ¿Lo has entendido? La voz al otro lado del comunicador hizo una pausa. Con un toque de solemnidad. No se puede determinar completamente la identidad por el momento. El equipamiento estándar es extremadamente caótico y desorganizado. Evaluación preliminar. Como los locales del norte de Myanmar. Algunas fuerzas militares de caudillos desorganizados. Pero su disposición de fuego es muy inusual. Excede el ámbito de las fuerzas armadas locales convencionales. Incluso se utilizó fuego pesado. La mirada de Hua Yunfeng se volvió repentinamente fría. Los caudillos militares locales de Mianbei. ¿Quién les dio el valor? Atreverse a actuar con insolencia y desenfreno frente a él, Hua Yunfeng. A menos que todo esto esté detrás. Alguien está detrás de esto. Provocación intencional. Búsqueda de sombras. La voz de Hua Yunfeng se escuchó. Sigue estando terriblemente tranquilo. No se percibe ninguna fluctuación emocional propia de un ser humano. Entender siempre ha sido como una sombra. El hombre de mediana edad que permanecía inmóvil detrás de Hua Yunfeng. Inmediatamente en el terminal descifrado portátil. Operó a toda velocidad. Activando esa vasta red de inteligencia que cubría todo el mundo. Comenzar a rastrear el origen. Mientras tanto, los disparos en los alrededores del parque se volvieron cada vez más intensos. El otro lado evidentemente vino preparado. Y su poder de combate definitivamente no debe subestimado. Escuadrón fantasma. Disparar a discreción. Deja algunos supervivientes con aliento. Quiero preguntar en persona. ¿Quién les dio el valor? Atreverse a venir aquí buscando la muerte. La voz de Hua Yunfeng volvió a sonar. Resuena como si viniera de las profundidades del infierno. El juicio final para todos los seres del mundo. Recibido en el comunicador. La respuesta del escuadrón fantasma llegó sin rastro alguno de emoción. Como una máquina fría ejecutando órdenes. De repente, aquellos que originalmente estaban al acecho. Los miembros fantasma en los rincones sombríos del parque. Los movió. Como si me hubiera convertido en el depredador supremo de la noche. Silenciosamente. Se integró en el caótico campo de batalla circundante. En el siguiente segundo. Los disparos, más intensos y mortales, estallaron de repente. Y los gritos de los militantes antes de morir. Un grito desgarrador lleno de desesperación y miedo. Todos los sonidos se entrelazaron en un instante.
tejer en una melodía. La sinfonía de la muerte desde el abismo más profundo del infierno. Budatou miraba a aquellos que parecían fantasmas. La sombra negra que cosecha vidas. Su corazón sangraba desesperadamente. El miedo lo inundó como una marea. Esto no es ningún maldito guardaespaldas. Esto claramente es una fuerza armada hasta los dientes. El ejército diabólico que mata sin pestañear. No lo dudó en absoluto. Siempre que este hombre esté dispuesto. Esta aterradora fuerza de apenas unas decenas de personas. En 10 minutos o incluso menos. Traducir su meticulosamente construida y aparentemente inexpugnable mansión familiar de muchos años. Junto con todas las personas y objetos en su interior. Borrar por completo del mapa. No quedará ni un rastro. No habían pasado ni 10 minutos. Quizás más corto. Los disparos furiosos en el exterior. Como si una mano invisible lo hubiera presionado bruscamente. En el aire solo quedaba el intenso y acre olor a pólvora. Se difunde lentamente. Informe al jefe. El área periférica ha sido despejada. Según sus órdenes. Solo quedaron 5 supervivientes. Aún cuelgan con su último aliento. El comunicador transmitió la voz del capitán fantasma. Como si acabara de terminar. No fue una masacre sangrienta y cruel. Solo una vez. Una acción de limpieza de basura bastante común. Wayumfna sintió levemente. Primero. Su mirada se dirigió lentamente hacia los restos del área T-08. El primer fragmento de alma ya está en mi poder. Esto es solo el comienzo. No es suficiente. Llega el momento de ajustar cuentas. Es hora de encontrar la pista del siguiente fragmento de alma. La voz de Wayumf se escuchó. Clarísimo. Resonando en los tímpanos de cada persona presente. ¿Quién es Lilei? El joven se quedó rígido de repente. Sus piernas cedieron de repente. Completamente desplomado en el suelo. Un líquido fétido y nauseabundo. Rápidamente se extendió desde su entrepierna. Quiero hablar para suplicar piedad. Pero su garganta. Como si una mano invisible de miedo me estrangulara sin piedad. Solo podía emitir un gemido desesperado y sin sentido. La mirada de Wayumf finalmente se posó sobre él. Sin ninguna fluctuación emocional. Como si solo estuviera mirando a un insignificante insecto que casualmente pasaba arrastrándose junto a mis pies. Justo este insecto. Intentando usar la muerte de su hija. Extorsionar ese ridículo dinero. La voz de Wayumf volvió a sonar. Helado hasta los huesos. Como el filo más afilado. Pasando lentamente por los nervios de cada persona. A él y a todos los que participaron directamente en el maltrato. El asesino de mi hija. Sáquenlos todos. Budatou al escuchar esto. Como en el abismo de la desesperación. Agarrarse a un clavo ardiendo. Como si hubiera obtenido alguna victoria. Se estremeció violentamente. Casi se arrastró gateando para levantarse. Dirigiendo a sus igualmente aterrorizados subordinados. Acción extremadamente violenta. La eficiencia es asombrosamente alta. Pronto. Una docena de tipos igualmente aterrorizados, con el rostro desencajado. Arrancado de entre la masa oscura de gente. Arrastrado violentamente hacia afuera. Hay matones encargados de vigilar. Los villanos que participaron en la tortura. Y también está el que lo ejecutó personalmente. Desarmó el cuerpo de su hija. Están como ganado listo para el matadero. Arrodillados en fila frente a Hua Yunfeng. Temblando de miedo. No tenía el valor ni de levantar la cabeza. La mirada de Hua Yunfeng se deslizó lentamente por sus rostros. Cada uno tocado por su mirada. A quien corresponda. Sentí como si mi alma se congelara instantáneamente. Solo les quedó el miedo más primitivo que los inundó. Muy bien, Hua Yunfeng asintió lentamente. La expresión era más de satisfacción que de otra cosa. Más bien se trata de confirmar que la ofrenda ya está lista. No ordenó la ejecución de inmediato. Se volvió hacia la figura obesa a su lado. Señor Budatou. A sus órdenes. El gordo Gu dio un violento temblor con toda su carne. Casi saltó de un salto. El rostro estaba lleno de una adulación extrema. Quiero saber. ¿Quién planeó este secuestro? La voz de Hua Yunfeng seguía siendo tranquila. Pero bajo esa calma. Hay algo capaz de quemarlo todo. La ira arde en silencio. Quiero saber. ¿Quién trajo a mi hija desde el país hasta aquí? Cada palabra es como un martillazo. Golpeó con fuerza el corazón de Budatou. El corazón de Datou se hundió de repente. Claro que él ya lo sabía. Las cosas no pueden ser tan simples. Hua Tian ya a su lado. La fuerza de seguridad que rodea el lugar durante todo el año es inexpugnable como una fortaleza. ¿Cómo es posible que sea tan silencioso? Atado y llevado al infierno en la tierra que es el norte de Myanmar. Detrás de esto hay un escándalo absolutamente impactante. Absolutamente hay uno. Incluso unas pocas manos poderosas capaces de alcanzar los cielos manipulan en la sombra. No se preocupe, señor Hua. Yo, Wu Youde, estaría dispuesto a arruinarme por completo por este asunto. Cavar 3 pies bajo tierra. Lo investigaré a fondo hasta llegar al fondo del asunto. Sacar al cerebro detrás de todo y hacerlo pedazos. Budatou casi juró y prometió. Golpeándose su propio y grueso pecho. La voz temblaba de emoción. No necesito que busques. Hua Yunfeng lo interrumpió con indiferencia. No había ningún rastro de calidez en su voz. Quiero que me lo digan en persona. Su mirada era tan fría como el filo de un cuchillo. Volvió a caer sobre la fila de arrodillados. Una docena de personas esperando juicio. La sombra, al oír esto. Asistente principal. La sombra avanzó silenciosamente como un fantasma. Hua Yunfeng no dijo nada. Solo lanzó una mirada.
La sombra lo entendió perfectamente. A sentir levemente. De un bolsillo de su chaqueta sacó un maletín de metal plateado. Sacó una jeringa de forma peculiar. La jeringa contiene un líquido azul claro, como un líquido de cristal de hielo en las profundidades del mar. Esta es la última versión mejorada de Zenian He. Lleva vidrio en el interior. Puede eludir al 100% las defensas superficiales del cerebro. Llegar hasta lo más profundo del subconsciente. Obligar a inducir al objetivo a revelar todos los secretos ocultos. Irresistible. No poder mentir. La voz de la sombra era tranquila y serena. Como si estuviera presentando una herramienta completamente insignificante. Hizo una pausa. Añadió que el único efecto secundario era. Puede causar daños permanentes al sistema nervioso central. Daño destructivo irreversible. El objetivo después de decir toda la verdad. Se convertirá por completo en un cadáver. Un vegetal sin ninguna capacidad de pensamiento. Al decir esto, como la guadaña de la muerte, instantáneamente suspendidos sobre las cabezas de esa docena de tipos arrodillados. Quedaron aterrorizados al instante. Más aterrador que la muerte directa. Es esta privación total de todo. Un final en el que ni siquiera el yo puede conservarse. Comenzaron a forcejear frenéticamente. Emite gemidos y súplicas ininteligibles con la boca.